Hola, ¿qué tal? Buenas a todas y a todos. Hoy estamos con Antonio Méndez. Antonio Méndez es profesor de la Universidad de Oviedo y vamos a hacer un recordatorio de por qué surge, ¿no? este programa. Este programa surge cuando, esto me lo apunta aquí en la chuleta, en el episodio 93 de Carlos Mínguez, en el podcast de No es Gimnasia, al que desde aquí saludamos. Y y bueno, y le animamos, ¿no? A que siga con esa labor de difusión tan fantástica. Espero verlo además en septiembre, que creo que va al CIEF, junto con Antonio, ahí a Carlos le veremos y a Antonio pues a contarnos cosas precisamente igual de material autoconstruido. Y en ese podcast él hablaba pues de todo lo que es el material autoconstruido, de qué es, de cómo hacerlo, de históricamente cómo el docente, ¿no? Ha ido reciclando material para poder sobrevivir, ¿no? Porque en ocasiones el material de educación física es bastante caro y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Este modelo pedagógico de autoconstrucción con esos materiales de desecho de bajo coste en el que poco a poco implicamos al alumnado, ¿no? Deja de ser el docente el que lo hace y entra ya en labor del alumnado. Que además yo le contaba fuera de micro a Antonio que bueno, a mí me encanta todo esto, saben que me conoce el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del tema del reciclaje, entonces para mí es un lujo, ¿no? Poder tenerte aquí, Antonio, y la idea era esa, ponerle a ese podcast que se escucha y que está tan fantástico ese episodio de Carlos, pues ponerle imagen, ponerle vídeo y ver de qué manera pues, podemos obtener, ¿no? esos recursos de autoconstrucción. Así que gracias por estar aquí, Antonio. Muchas gracias a ti, Adal, por la invitación a este canal y bueno, por darme la oportunidad de contar estas cosas que uno pues ama prácticamente, ¿no? Porque ya llevamos varios años trabajando en esta línea de la construcción del material y efectivamente, bueno, pues vamos a tratar de ilustrar al menos 10 ejemplos de materiales de lo más simple a lo más complejo que puedan ser implementados en la clase de educación física. Ya estamos viendo ahí pues un poco la cantidad de materiales que tienes y bueno, algunos de ellos, porque yo creo que ahí incluso faltan con todo lo que has hecho en el canal, que Sí, luego lo enlazaremos en la sí, descripción. sí, sí, sí. Cuéntanos. Nada, ahí lo que estáis viendo es una muestra de algunos de los ejemplos, ¿no? Que he ido diseñando, que he ido creando durante estos últimos años, a partir bueno, del confinamiento de la pandemia, pues dediqué tiempo a visibilizar lo que ya venía haciendo años atrás y me desafié a mí mismo pues, a generar nuevos recursos, nuevos materiales. Algunos de ellos los vamos a comentar, de los que veis en pantalla, los vamos a comentar ahora. Tratando de ilustrar, bueno, pues básicamente qué dificultad en términos de manualidades puede tener la elaboración de ese material y algunos ejemplos de ejercicios o de juegos que se pueden hacer, ¿no? Nada, cuando quieras arrancamos y empezamos del 1 al 10 esos recursos que podrían ser aplicados en el contexto de la clase de educación física. Estupendo, estupendo. Pues ya mismo, que además Vale. difícil selección ha tenido que ser, porque vi el otro día, estaba contando, ¿no? Contabilizando y vi que habían 165 vídeos. Es decir, que hay Sí, mucho material. sí, sí, hay material. Si realmente esto, bueno, pues parece de interés, ahí vais a tener un rincón donde asomaros. Yo creo que los docentes ya lo conocen, pero por si acaso todavía no, bueno, pues ahí hay un rincón de recursos para meterse de lleno en la construcción de materiales y hay una variedad suficientemente rica para cualquier etapa, cualquier perfil del destinatario que se puedan encontrar recursos que vayan como anillo al dedo, ¿no? Que sean muy adaptables, muy ajustables a las necesidades que tengan los alumnos, desde infantil hasta universidad, pasando por educación especial o por cualquier característica específica que tenga nuestro alumnado, ¿vale? Vamos Bueno, allá. pues lógicamente ahí hay que comentar que existen un montón de materiales muy simples que, bueno, que podríamos utilizar, cuya elaboración solo
requiere pues limpiar el objeto que estamos reciclando, que estamos reutilizando, quizás pintarlo, quizás decorarlo, pero que prácticamente ya se pueden utilizar como objetos listos para utilizar como material didáctico, ¿no? Me estoy refiriendo, pues, lo que sé, pues a botellas que hemos convertido en bolos, que los hemos pintado, dianas, distintos tipos de móviles, superficies de golpeo como tetrapalas, que son simplemente pues, un tetrabric que hemos recortado, hemos limpiado, hemos metido la mano y ya podemos golpear con esas palas. En fin, todo ese tipo de recursos que prácticamente son inmediatos, que solamente hay que limpiarlos y poco más, que podemos adornarlos también para trabajar pues, otras habilidades, más la creatividad y tal, esos están ya prácticamente disponibles para el uso, ¿no? Con lo cual, yo no me voy a referir a esos materiales porque son inmediatos, ¿no? Por decirlo así, y prácticamente están a nuestro alcance desde hace muchos años. En educación física venimos haciendo esto, ¿no? Yo me voy a centrar en este momento en aquellos materiales que requieren una pequeña transformación, hay que pegar, hay que recortar, hay que modelar con las manos, esa pequeña transformación que hace que sea un material ya autoconstruido. Generalmente, como bien decía Sadal, pues los profesores eran digamos, los protagonistas en esa construcción del material, pero ahora queremos implicar al alumnado, ¿no? Y queremos que, ya sea parcial o totalmente, sea este el que elabore ese recurso, ese material, ¿no? Por tanto, vamos a ir creciendo en dificultades y vamos a ir viendo pues ya un primer material como puede ser lo que hemos llamado lanzadores. Os pongo un pequeño vídeo y os voy contando cosas sobre este recurso. ¿Me comentas, por favor, Adal, si se ve en pantalla? Perfecto. Bueno, estos son materiales muy simples, ¿no? Que consisten pues, en recortar básicamente una botella. En este caso, las botellas de leche tienen una boca más grande y esto permite pues, utilizar un globo como disparador de objetos. Pueden ser pelotas de ping-pong que estáis viendo ahí. Ahí tenéis los materiales que se necesitan, ¿no? Y las manualidades requeridas son muy simples. Recortar con tijera, encintar, insertar un globo que también previamente hemos recortado en la boca de la botella y ya está, ya lo tenemos listo para adornar, ¿no? Para adornar. ¿Veis el recorte ahí? Que podría ser un poco lo más complicado. Ahí obviamente no utilizaríamos un cúter con los más pequeños, solamente tijeras que sean inocuas, inofensivas, y a partir de ahí, a lo mejor a los más pequeños, estoy hablando de infantil, habría que ayudarles algo pues en el recorte, ¿no? Pero me consta que lo están haciendo niños de primaria desde bien pronto, desde primeros cursos, y prácticamente son autónomos en la elaboración de estos materiales. Quizás hay que ayudarles en el primer corte de la botella, habría que hacerles esa ranurita para que luego puedan meter las tijeras y puedan empezar pues, a recortar, siguiendo la guía, una misma línea de la propia botella, y a partir de ahí pues ya estáis viendo cómo son todo habilidades manipulativas relacionadas con cortar, y ya está, y poco más tiene, ¿vale? Muy bien pensada, además, se añaden ahí los trucos de cortar en recto, el Espera, es que no truco te de estoy poner la... escuchando, Adel. ¿Eh? Repite, por favor, que no te escuchaba. Ah, no, que te decía que... Ay, es que tengo el micro este aquí mal puesto. Te decía que además en el mismo vídeo se añaden trucos muy interesantes como lo de recortar que esté bien recto, luego la Sí, cinta que se ha puesto después en el globo para que cuando se estire no se son cosas que a lo eso mejor es. si no lo Eso ves es. no se te ocurre, pero de primeras lo tenemos ahí también como opción para que no nos salga mal, vaya. Claro. A ver, todos los materiales, lógicamente, la primera vez que construimos un material, pues nos puede costar quizás un poco más y no tengamos la perfección hecha realidad, ¿no? Mm, Entonces, yo recomiendo a los docentes que vayan a implementar el modelo, que vayan a utilizar algún recurso, primero que lo construyan ellos, obviamente, ¿no? eso Para es. que sean conscientes de la dificultad que entraña esa elaboración y sobre todo para apoyar a su alumnado en aquellos puntos que sean más complicados, que les pueda suponer a algún alumno algún problema, ¿no? Para que de alguna manera anticipemos las dificultades que se van a encontrar y que luego la elaboración, si lo van a hacer en el contexto del aula, pues que sea lo más rápida y eficiente posible.
¿vale? Bueno, pues este sería un primer material, insisto, es un material que permite golpear con lo que es el globo y que salga disparado. Este es un juguete antiquísimo, ya cuando éramos niños nosotros no lo elaborábamos exactamente así, pero ya hay tiradores muy parecidos que hacíamos con todo tipo de recursos, ¿vale? Aquí el aporte simplemente es la estética que le he podido dar a este material y poco más. No hay, digamos, por mi parte ha habido poca más creatividad, más que, bueno, pues esa seleccionar muy bien aquellos envases que tienen la botella más grande y a partir de ahí pues conseguir que sea estéticamente atractivo y que pueda ayudar a engancharse, ¿no? con estos materiales. Las habilidades que se pueden hacer son múltiples, los juegos múltiples, pero bueno, ahí no me voy a meter, ya se ha visto la propuesta. En este caso, vamos a centrarnos en lo que se llaman pelotas cometa, es decir, aquellas bolas, aquellas esferas que sean bastante inocuas, inofensivas, pero que además tienen una cola, que en este caso son bolsas de basura recortadas. Vamos a ver un poco en qué consiste el material y cómo se construye. Bueno, ahí estamos jugando con dos pelotas cometa, trabajando un poco la lateralidad, la coordinación o manual, y este es el material. Es un material, como digo, muy simple, en este caso reciclamos bolsas de basura que todos tenemos en casa, y además como vienen con color y con olor, pues quizá tiene un atractivo especial, ¿no? Fijaros, la dificultad, si lo estamos haciendo solos, es recortar las tiras. Simplemente es colocar la tijera y dejarla correr por la bolsa, porque si sigues una línea más o menos recta, te la va a recortar, ¿vale? Nos apoyamos con un pie en el extremo de la bolsa, no sé si lo veis ahora, pero luego se va a ver mejor. Estamos apoyando el talón del pie para tensar bien la bolsa. Este es el secreto de esta actividad, ¿no? De este material. Porque si la bolsa no está tensa es más difícil hacer ese recorte con la tijera, ¿vale? Una vez que tenemos ya todas las tiras recortadas, hacemos un cilindro y vamos a hacer la cabeza de esta cometa con otra bolsa, envolviendo con otra bolsa esa parte superior. Ahí trabajamos con las manos, ¿no? Modelamos con las manos e intentamos de alguna manera pues generar esa cabeza. Y por último, reutilizamos un globo que también hemos recortado, posiblemente de alguna fiesta que tuviéramos por ahí, los vamos a reutilizar y vamos a envolver la cabeza con ese globo, ¿eh? Y lo demás ya es pura estética, encintar, colocar tiras de globos para que quede más o menos guapo. Bueno, pues ahí tenemos dos instrumentos, dos materiales realmente atractivos, muy funcionales, que nos van a permitir hacer lanzamientos, recepciones. Lo hacen niños de infantil, lo hacen niños de primaria también sin ningún problema. Y el recurso es realmente es muy funcional, muy polifuncional. Te va a dar pie a trabajar, insisto, muchísimas habilidades de lanzamientos, de recepciones, destrezas múltiples y desarrollar juegos y ejercicios. Bueno, pues es un poco la creatividad del docente aquí en la que interviene, ¿no? No sé si queda suficientemente claro, Adal. Queda muy claro y una pregunta que se pueden cuestionar quien vea esto es también la duración. Es decir, yo estoy viendo ahí en dos vídeos, dos materiales, dos propuestas, digamos, que dices, ostras, ¿me durará o no me durará? Pero ya de por sí se les ve duraderos, porque tanto los lanzadores como los pelota cometa, hombre, si van cayéndole el asfalto, pues lógicamente o si lo lanzas contra el asfalto se va a deteriorar, pero para el efecto que es el lanzamiento con las manos, como hemos visto en el vídeo, creo que además la duración es apropiada, ¿no? Larga, considerable, suficiente. Sí. Es considerable. Generalmente las propuestas que hago valoran mucho ese aspecto de durabilidad, porque claro, si vamos a involucrar a los alumnos a construir un material, van a dedicarle un tiempo, unos minutos, una hora, y luego el resultado no es duradero y se va a estropear a la primera de cambio, se va a desmembrar, se va a romper, pues lógicamente eso en vez de motivar va a provocar el efecto contrario, ¿no? Sí. Entonces todas las propuestas que hay, digamos que están contrastadas en ese sentido de que en la balanza el tiempo de durabilidad es lo suficiente como para poder disfrutar y realizar muchas actividades con estos recursos. Algunos pueden durar varios días, otros pueden durar años, ¿no? Yo tengo varios materiales que vais a ver aquí que tienen ya varios años, que se usan con normalidad y que como se pueden recuperar, todo el material autoconstruido se puede recuperar. Esta es
la diferencia fundamental con el material convencional, que normalmente cuando se nos rompe ya poco podemos hacer. Aquí podemos volver sobre nuestros pasos y utilizar pues, ese material, esa materia prima que hemos utilizado, revisar qué es lo que no funciona, volver a encintar, volver a pegar y tendremos prácticamente nuevo otra vez ese material para ser utilizado, ¿no? ¿Cuánto dura aproximadamente pues, un lanzador? Pues, insisto, tengo lanzadores que tienen años, ¿no? La única precaución es, digamos, a la hora de colocarlos en un almacén, pues que no se aplasten, ¿eh? Porque si colocas algo encima se van a aplastar y luego habrá que otra vez darle la forma original, ¿no? Si tenemos esa precaución, pueden durar mucho tiempo. No pisarlos, también sería otra precaución. Y luego las pelotas cometa duran algo menos porque las bolsas que estamos utilizando son reciclables ya de por sí, es decir, son de baja calidad. Si quisieras que durasen más, tendrías que irte a plásticos más duraderos, ¿no? Que no fueran reciclados, que no fueran reciclables y que por tanto tienen más calidad y tendrían también más posibilidad de uso en el contexto del aula. ¿Vale? Sí, sí, pero es verdad que lo suficiente, ¿no? Para poder hacer una unidad didáctica que hablabas precisamente de la motivación, que es uno de los factores importantes, ¿no? En este modelo de autoconstrucción, que el alumnado se motiva con esa autoconstrucción que han hecho ellos, la quieren cuidar, a la Claro. hora de la recogida, pues es importante cuando, oye, que el mío no está, y entonces se preocupan más incluso que por el material convencional. Entonces, claro, yo lo decía por eso, porque si algo yo sabía que duraba porque yo algunos de ellos sí que los he llevado a cabo, pero por Ajá. ejemplo, si ven algo que han construido y que en la primera clase se les ha roto, se desmotivarían. En este caso, Claro. todos los materiales que se presentan, pues es eso, te van a durar muchos años algunos de ellos, con un pequeño matiz de cambio, por ejemplo, que se me rompe la bolsa, pues encima le puedo encintar otra bolsa o algo así, Exacto. incluso eso, la motivación un poco de que al final es todo un englobarlo, ¿no? Sí. Todos son aspectos positivos. Pues No, y seguimos si además, quieres. como Ah, estabas perdona. comentando, como comentabas antes, Adal, el tema de los ODS o de la educación transversal está emergiendo constantemente en este modelo, ¿no? Aquí Mm. lo que nos interesa es que los alumnos se responsabilicen de la elaboración, pero también del propio material, ¿no? Que de alguna manera preserven los recursos materiales que hay en el centro, los que generamos nosotros, los que nos presta el centro para hacer las clases de educación física, y esto hay que educarlo. Esto no se hace de repente por obra de magia, ¿no? Esto hay que dedicarle tiempo. Entonces los docentes podemos enseñar y podemos educar en la protección de estos materiales, ¿no? En que se preocupen por ellos, que los preserven, que los recuperen, que sean capaces de, bueno, pues frente al consumismo que tenemos hoy por hoy tan invasivo, ¿no? De que a golpe de clic consumimos todo prácticamente, ¿no? Sin valorar prácticamente aquello que estamos disfrutando, pues aquí nos paramos un poco en esta carrera de velocidad que no nos lleva a ninguna parte y queremos que el alumno tome conciencia de que, bueno, esto se ha estropeado, bien, no pasa nada, vamos a recuperarlo, volvemos a encintarlo y de nuevo vuelve a la vida, ¿no? Esta es una parte educativa que, como digo, pues está impregnando todo el modelo desde el principio. Bien, vamos con una tercera propuesta. Vamos allá. Vamos allá. Bien, en este caso vamos a hacer aros. Tenemos, o ringos, ¿no? Tenemos muchísimas posibilidades. Este es un material, en un estudio que hicimos durante la pandemia con más de 1.100 profesores que contestaron al cuestionario, les pedíamos que nos dijeran qué materiales estaban construyendo durante el periodo del confinamiento, la semipresencialidad, la presencialidad. Bueno, pues este es uno de los materiales que más se ha construido durante la pandemia por su versatilidad, por su facilidad de construcción, ¿no? Los aros voladores o ringos, y tenemos, como digo, varias posibilidades de construirlos. Estos vamos a ver cómo se construyen con papel de periódico y bolsas de plástico, pero también tenéis un tutorial a vuestra disposición sobre cómo se hacen aros voladores que vuelan, digamos, más lejos, que serían con cartón ya, y que podemos incluso suavizar con plásticos de burbujas, ¿no? Nos vamos a centrar en estos primeros por la facilidad que tiene la elaboración del material. Vamos a verlo.
A ver si arranca este vídeo. Sí, parece que sí. Bien, mirad. Vamos a utilizar, como os decía, papel de periódico, bolsas de basura y cinta, ¿vale? La única idea es que hay que hacer un churro con papel de periódico. Hay que hacer un cilindro y un churro lo suficientemente largo para volver a unirlo por los extremos. Entonces, en este caso, como utilizaba papel muy pequeño, necesité unir dos churros y convertirlo en un único churro, que al final le vamos a dar la forma circular o esférica, perdón, una circunferencia, y vamos a unirlo por los extremos. Una vez que ya lo tenemos, ahí veis ya tenemos la estructura de este aro volador, lo único que vamos a es darle consistencia y para ello utilizaremos bolsas también que vamos a envolver alrededor del aro y luego lo vamos a encintar como lo estáis viendo, ¿vale? Estas actividades requieren nada, 30, 40, 50 minutos y el resultado es sorprendente, ¿no? Porque prácticamente con este tipo de manualidades hemos hecho un aro que es duradero, que es muy adaptable pues, a impactos, a golpes, que nos da mucha versatilidad en cuanto a las opciones de uso, de cómo lo vamos a utilizar en los juegos, en los ejercicios, que nos permite trabajar habilidades de lanzamiento, de recepción, y tiene una ventaja con respecto a los frisbees convencionales, aparte de que es más mullidito, es más suave, y es que podemos meter la mano dentro del aro para poderlo recibir, ¿no? Y esto ayuda un poco pues, en el éxito que tienen los alumnos en la recepción y también en la autoestima que les genera jugar con este tipo de recursos más, digamos, menos inofensivos, en el sentido de que no nos hacen nada de daño cuando los vamos a coger y que encima tengo más éxito cuando los voy a atrapar, ¿vale? Por tanto, una tercera propuesta que creo que puede ser también de interés en este recorrido por los materiales. Y además, y además que la opción de poder hacer de diferentes colores, porque claro, puedes gestionar la clase y decir, pues este grupo que haga de este color, este grupo, y nosotros al comprar material convencional, a veces tenemos 4 colores, imagínate, y claro, se nos queda corto. En este caso, comprando cinta de color, de diferente color, o incluso haciendo, como vemos ahí, el aro azul y blanco, azul y verde, tenemos diferentes opciones para la hora de hacer grupos, para un montón de ejercicios, ¿no? Que se pueden hacer, pero a veces nos faltan más colores y no sabemos cómo gestionar eso. Tienes hasta la opción de hacer más colores, porque como lo estamos haciendo nosotros mismos. El tema es otra transversalidad más del modelo de autoconstrucción de material, precisamente es dar oportunidad a los alumnos a manifestar su personalidad en cada construcción, ¿no? Que sean creativos, que puedan personalizar, tunear, darles su toque personal para que se sientan apegados a ese recurso, ¿no? Y que no solamente quieran practicar con él, sino que se lo quieran llevar y que lo utilicen en los recreos y que lo utilicen en casa y que realmente sea un amigo, un material amigo, amigable y utilizable, ¿no? En ese sentido, pues el desarrollo de la creatividad muchas veces lo planteamos en el contexto educativo, pero no vemos ejemplos concretos de cómo se podría trabajar más que en el aula de plástica, ¿no? Y poco más. A lo mejor en música, en educación física y en otras muchas materias tenemos un recorrido por explorar en este sentido, en el desarrollo creativo, ¿no? Dando pie al alumnado a que pongan un poco su granito de arena, le den ese toque diferenciador de ese material que es totalmente distinto o que tiene algún elemento diferenciador de lo que están haciendo otros compañeros o otras compañeras, ¿no? En la medida que los alumnos sean mayores y que les podamos dar más optatividad, más posibilidad de escoger colores, formas, incluso distintos tipos de objetos, lógicamente esa creatividad va a ser mayor. Pues seguimos. Bueno, pues vamos a seguir un poco el recorrido, ¿no? Seguimos entonces con la cuarta propuesta de materiales. Este es un material que en este caso la idea no es mía, lo que sí ha sido mío es un poco pues algunos detalles de cómo elaborar una comba o una cuerda que nos va a dar no solamente funcionalidad para el salto, sino para otro conjunto de actividades enorme, ¿no? Vamos a ver de qué estamos hablando. Se trata de una comba, en este caso, con bolsas de basura también, ¿no? Pero se pueden reciclar bolsas de plástico normales para elaborar este implemento.
Veis ahí, bueno, este es el día de la educación física en la calle, donde un grupo de primaria pues había con sus maestros trabajado este aspecto, ¿no? Ahí os pongo un poco la secuencia. Tiene la única complejidad que esto tiene es unir unas bolsas con otras. Para eso hay que hacer un cilindro, como estáis viendo ahí, e ir colocando una junto a la otra y unirlas con cinta, con papel celofán. Una vez que tenemos una tira de varios metros, necesitamos 3 tiras iguales y además intercalarlas de manera que las juntas, que las uniones no coincidan, para que sea más duradera precisamente ese material. Ahí estáis viendo un poco cómo articular, que no coincidan las juntas, las uniones de las 3 tiras de bolsas. Y ya a partir de ahí es hacer un nudo inicial, fijar ese material y empezar a trenzar, ¿no? Habría que explicar al alumnado cómo se hace una trenza. Aquí ya, lógicamente, necesitamos que el alumnado sea de primaria, ¿no? Que ya vaya pues en segundo ciclo, tercer ciclo, para que aprendan cómo se van entrelazando las 3 tiras de bolsas. Y la única dificultad es que requiere tiempo, pero es repetir siempre la misma habilidad manipulativa, no tiene ninguna complejidad, ¿vale? Al final haremos un nudo en el extremo y ya tendríamos este recurso que, si hemos tenido la precaución de utilizar distintos colores, bueno, pues va a quedar un trenzado realmente atractivo y sobre todo que es inocuo. Algunas combas, cuando estamos saltando con ellas, nos pueden golpear la cara, nos pueden golpear un pie, nos pueden hacer daño. Sin embargo, esta bolsa es mucho más inofensiva que una comba al uso, ¿no? Que una comba convencional. Ya digo, pues está personalizada, tiene los colores que hemos utilizado nosotros, reciclando bolsas de basura, y el resultado es un material duradero, ojo, siempre y cuando trabajemos en interior, ¿vale? Porque es muy susceptible al desgaste si trabajamos en exteriores, en canchas deportivas que tengan un suelo rugoso, ¿no? Sí, Por no, eso recomiendo que esto lo utilicemos siempre en interior para que, bueno, pues este material nos dure más, ¿no? En principio, este video tutorial fue lanzado en el contexto del confinamiento, estábamos todos en casa y por eso fue el motivo, ¿no? Si lo vamos a utilizar fuera, habrá que encintar un poco más y habrá que reparar sistemáticamente esta comba, porque ya digo que se puede deteriorar, se puede erosionar con el rozamiento de la comba en el suelo. Ujú. Sí, lo seguí también por internet y fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito, muchos docentes lo utilizaron y la verdad que mandaron varias fotos propuestas por ahí por las redes y fue una auténtica pasada. La verdad es que sí, lo recomiendo total. Es un material realmente interesante porque trabajamos la condición física, ¿no? Porque trabajamos la habilidad del salto. Y en el contexto en el que estábamos en el confinamiento necesitábamos incrementar la actividad física de los destinatarios, de los alumnos, de los padres, ¿no? Vimos cómo muchas familias se animaban a utilizar este recurso en familia, ¿no? Que era en ese momento, bueno, pues era un poco lo deseable que los niños incluso con el apoyo de los padres construyeran ese material y que luego pues lo utilizaran en actividades comunes, ¿no? En el contexto de la clase, insisto, se está utilizando también y es muy recomendable porque el incremento de actividad física, la frecuencia de pulsaciones aumenta sistemáticamente, ¿no? Se incrementa en muy poco tiempo y por tanto estamos dotando de actividades de una intensidad moderada, vigorosa, muy vigorosa, con pocos minutos de práctica, ¿no? Así que ya digo que es muy recomendable para todo tipo de usos, tanto escolar como casero, como de ocio, tiempo libre, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con la siguiente. En este caso es un bate construido con papel de periódico y que también nos va a dar una funcionalidad enorme en el contexto de la educación física, ¿vale? Se pueden hacer más grandes, más pequeños en función del alumnado, de las características, y es un material mucho más recomendable, ojo aquí, que el convencional o el que compremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos practicar con muchos bates, son suaves, no hay riesgo de impacto y por tanto frente a bates de madera, frente a bates de aluminio, pues todo van a ser ventajas en cuanto a seguridad en el contexto de clase. Ya veis ahí cómo hacemos un cilindro con papel, esta es la única dificultad que tiene que ser un cilindro bien prensado,
Si no nos queda así en el agujero central, meteremos papeles hasta que quede sobre todo la empuñadura bien prensada, y la precaución que tenemos ahí es enrollarlo en plástico de burbujas para que sea acolchadito, ¿eh? Ahí lo estáis viendo. El resto es encintar con cinta de color, de nuevo a gusto de consumidor, con los colores que más nos interese, personalizando nuestro bate de béisbol, en este caso un bate grande. Insisto, también podemos hacer bates para coger con una sola mano y para aprender la habilidad del golpe. Si no habéis probado bates autoconstruidos en el contexto de la educación física, creo que deberéis hacerlo, sinceramente. Sí. Vais a Porque ver... a veces sucede lo típico, que batean, lo lanzan, le pueden dar a otro Exactamente. y ya de por sí este ya no les hace daño. Nada. Bueno, la verdad es que es una... Yo cuando lo vi este también, este no lo he hecho, pero tengo muchas ganas de ponerme en faena y hacerlo porque creo que todos son ventajas en el bate de béisbol con papel de periódico. Sin duda. Desde mi punto, yo tuve un problema una vez con gente, con alumnos de secundaria. Estaba dando una clase de béisbol y vi como un alumno en el fondo de la pista había cogido su bate de madera y estaba amenazando para golpear en la cabeza a otro alumno. Como digo, le pegué un berrido desde el extremo de la pista que todo el mundo se quedó parado y afortunadamente el impacto no llegó. A partir de ese momento me planteé que realmente los bates de madera podían ser utilizados como armas en un momento pues, bueno, pues de ira o de nerviosismo por parte de algún alumno, y que yo no... Vale, ya está. A ver, parece que habíamos perdido ahí un momento la conexión. Nada, ya estamos de nuevo. Estabas contando, Antonio, eso, la anécdota, ¿no? Un poco que el bate es un poquito más acolchado respecto a una anécdota de madera Sí, intentando, afortunadamente no llegó a pegar al otro chico o chica, pero bueno, sí. ahí estábamos, nos reenganchamos ya. Sí, nada, reforzar esa idea de que un material, en este caso autoconstruido, es más funcional que un material comprado. O sea que hasta ese punto, por lo menos desde mi punto de vista, merece la pena construir esos bates, ¿no? Para curarnos en salud y riesgos cero. Bueno, vamos con la siguiente propuesta. En este caso, hablamos de un skipper, una bola salta, un volapié. Tiene distintas denominaciones dependiendo de las zonas. También es un juego tradicional muy antiguo. Y junto con la comba, me parecía muy interesante tener en el momento del confinamiento recursos que permitieran activar físicamente a los niños, conseguir romper ese sedentarismo en el que estábamos instalados, y por eso fue el motivo de generar este tutorial que os comparto ya mismo. Bueno, este es el material, da muchísimo juego para trabajar coordinación oculopédica, oculomano, para hacer trayectorias con un cierto nivel de intensidad, de actividad física, y hay dos maneras de construirlos. En este caso, vamos a hacer la más simple, porque ya hemos aprendido a hacer un aro de papel y bolsas, entonces vamos a seguir ese modelo, pero también podríamos construir un aro con cartón y sería un poquito más duradero y sería, por tanto, a lo mejor más interesante para alumnos de más edad, ¿no? Ahí tenéis los dos modelos. El de la izquierda sería el que tiene el aro de cartón y el otro el aro de papel, ¿vale? Necesitamos papel, ya sabemos hacer churros, cilindros de papel, unirlos, seguimos el mismo procedimiento que para hacer aros voladores, y aquí la única diferencia es que tenemos que hacer la pelota, una esfera con 3, 4, 5 hojas de periódico, darle la forma modelándola con las manos, encintarla como vais a ver ahora y luego unir esos dos objetos que hemos generado, ¿no? Mediante una cuerda. Y ahí la dificultad que puede tener es hacer un nudo lo suficientemente fuerte como para que no se nos suelten los dos elementos que hemos construido, ¿no? De nuevo, posibilidad de tunear, de personalizar esa bola, ese aro. Dependiendo del tamaño, tendremos que hacer un aro más grande o más pequeño para poder insertarlo en el pie y que eso nos salga. Y también la bola puede ser más grande o más pequeña en función del tamaño de los niños,
y por tanto de la fuerza que pueden desplegar, ¿no? Bien, un material realmente interesante por la actividad física moderada, vigorosa que nos reporta, y es un material que nos retrotrae a la infancia, a los que ya tenemos canas, de aquellos momentos lúdicos del juego tradicional y que en muchos centros, en muchos colegios, pues también se desarrolla esta unidad didáctica. Aquí tenéis un ejemplo de cómo construir un material. Se puede, justo como decías, se puede recordar, ¿no? En esos juegos tradicionales este tipo de juegos, e incluso que forma parte también de este modelo pedagógico, involucrar a las familias. Involucrar a las familias, a los abuelitos, a los padres, en este caso, pues cada uno, con la autoconstrucción del material y con los recuerdos, porque estoy seguro que recordarán viejos tiempos y a los familiares, a los abuelos, abuelas, les encantará, ¿no? Ver cómo sus nietos están haciendo este tipo de material, cómo practicar y contarles las batallitas que nos gusta tanto que los abuelos nos cuenten. Es verdad, durante el confinamiento también lo vimos, muchos profesores o padres me enviaban vídeos que habían grabado durante esos días y realmente era muy emocionante, ¿no? Ver a las familias cómo estaban participando de juegos tradicionales, y ahí los padres enseñaban mucho, ¿no? Enseñaban, transmitían conocimientos, emociones, y esta es una fortaleza, ¿no?, de esa tradición lúdica que tenemos tan importante en nuestro país y que deberíamos perpetuar y permanecer en el tiempo, ¿no? Muy bien, vamos con otra propuesta. Me parece que en este caso ya sería la séptima, y en este caso es una creación personal. Es un objeto que diseñé y que construí, que se llaman bipala o bipalas, y es un material que yo creo que tiene un recorrido incluso para desarrollar predeportes o deportes, ¿no? Por su originalidad y por su versatilidad. En este caso golpeamos móviles con ambas palas, digamos que tenemos dos superficies de golpeo, con lo cual trabajamos de manera ambidestral, ¿no? Trabajamos lado dominante, lado no dominante, que es una de las carencias de los deportes de implemento o juego de implemento, y para ello utilizamos PVCs y botellas de lejía, que la característica fundamental es que coincidan el diámetro del PVC, del palo, y la botella, para que podamos insertar perfectamente esos dos objetos, ¿no? Lo estáis viendo ahí en pantalla. El resto es simplemente recortar, que se podría obviar esta fase de recortar con un cúter esos dos ojos que yo le pongo para que quede algo estéticamente más atractivo, y encintar, adornar, embellecer ese palo de nuevo para personalizarlo, ¿no? Para tunearlo a nuestro gusto. Y con ello podemos utilizar pompones, como estáis viendo ahí en pantalla. Estos son alumnos de un ciclo formativo de Madrid, y podemos también utilizar otro tipo de móviles, pelotas de papel, podemos utilizar globos que encintamos para darles una forma más circular. Tenéis en el canal un montón de ejemplos de esos móviles susceptibles de ser utilizados con las bipalas. Pero, insisto, lo más interesante es un recurso novedoso, distinto de lo que utilizábamos en educación física, que tiene la característica de trabajar a ambos lados, ¿no? De trabajar esa ambidestralidad, esa lateralidad, bueno, sin olvidar ese lado no dominante que normalmente pues, con implementos no estamos trabajando. Y a partir de ahí, pues desarrollar la creatividad hasta donde demos, ¿no? Con la propuesta de juegos o de ejercicios. Ahí tenéis algunos ejemplos. Ha habido varios profesores que lo han implementado ya con sus alumnos, no solamente de España, de muchísimos países de Iberoamérica, y me están enviando constantemente pues imágenes, ¿no? Que realmente es muy emocionante poder compartir estas experiencias, porque hay gente que inventa cosas que tú ni siquiera habías previsto, que de repente son capaces de implementar juegos que uno pues nunca hubiera pensado, con lo cual crecemos casi a la par, ¿no? Yo voy desarrollando ideas y la gente me devuelve pues muchísimas propuestas, muchísimas adaptaciones, modificaciones de juegos que para mí eran impensables, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, están las en equipo, bipalas. ¿no? Que se suele decir, digo que en equipo, que a lo mejor a uno no se le ocurre una cosa, plantea la primera idea, que muchas veces en las redes sociales es lo que sucede, y a partir de ahí se va creciendo en comunidad. Y incluso
animar a la gente, ¿no? Que cuando, porque yo sé que, Antonio, que ahí tienes en el canal algunos como son de top 10 colaboraciones y cosas así, que la gente puede colaborar, que la gente puede aportar ideas, que si a alguien no se le ha ocurrido o hay algo que, yo no sé si ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre un boomerang, no sé si hay a lo mejor algún boomerang en el canal y si a lo mejor no lo hubiera, pues puedo intentar yo plantearme a mí mismo cómo hacer ese boomerang, cómo doblarle un canto del boomerang para que vaya y vuelva y tal, y si me sale bien, compartírtelo para que a partir de ahí entre todos se enriquezca. Seguro que tú luego le das una vuelta por la experiencia con el material autoconstruido y hay un poco entre todos crecer y colaborar entre todos, que también es un poco la idea de todo esto. Nada, estás dando un poco en el eje vertebral del canal. El canal no es solamente de Antonio Méndez, el canal es de cualquier persona que quiera participar en él, que quiera, pues eso, aportar ideas y yo creo que es que tenemos tanto por desarrollar en este sentido, porque somos tan creativos en educación física, que realmente, bueno, pues yo creo que seguramente hay muchos docentes ya lo están haciendo, que ya han participado con sus propuestas. Yo qué sé, me estoy acordando de José Antonio Amador, un profesor de Madrid que tiene un repertorio enorme también de propuestas, ha diseñado incluso deportes ya con su copyright, pero hay un montón de profesores que están colaborando, hay más de 40 o 50 colaboraciones en el canal, así que yo cojo tu lazo y profundizo en él con la idea de que muchos más profesores y profesoras se adhieran al canal y viertan aquí pues sus recursos para que esto crezca y que realmente sea pues muy, muy funcional para cualquier tipo de persona que le interese esta temática. Bueno, vamos con la octava propuesta. En este caso son unas propuestas, las primeras palas que yo construí ya hace más de 25 años, que las hice, la idea del pala 2 no es mía, tengo que aclararlo, el pala 2 ya existía, normalmente por aquella época se hacían palas con chapacumen o con contrachapao, y la vuelta del giro de tuerca que yo siempre estoy dando a los materiales es utilizar recursos que estén al alcance de cualquier niño, de cualquier niña, si puede ser reutilizando, reciclando cosas que tiramos todos los días a la basura. Por eso la idea de utilizar cartones y la idea de construir estas palas con ese material. Si lo hacemos bien, con 3-4 capas dobles de cartón, el resultado es óptimo. Yo tengo palas que tienen más de 15 y de 20 años y las sigo utilizando simplemente cambiando la goma elástica que se va bueno, pues deteriorando con el uso. Vuelvo a meter otra goma elástica, la vuelvo a coser y la pala sobrevive. Con lo cual, este es un ejemplo de material realmente potente, que permite introducirnos a un deporte de cancha dividida, pero también a otras muchísimas actividades. Ahora voy a poneros un ejemplo de cómo ha sido aplicado en el contexto masivo de la educación en Murcia. Y os voy a contar rápidamente primero, bueno, pues cuál es el proceso de construcción que tienen las palas, ¿no? Necesitamos cartones, necesitamos cinta adhesiva, tijeras. Aquí ya utilizamos para cortar el cartón o tijeras muy potentes, por eso lo pongo como una habilidad más compleja, o el cúter, que es un elemento que puede ser peligroso para niños pequeños y que en el contexto ya de secundaria pues podría ser más adecuado, más ajustado, ¿no? ¿Veis ahí cómo en función de las manos, del tamaño de la mano, vamos dibujando esa forma en los recortes de 2 círculos que hemos hecho? Y lo único que hacemos es insertar por 2 ranuras, como os decía antes, una goma elástica que debemos ajustar al tamaño de nuestra palma de la mano y luego podemos o bien graparla, que sería la habilidad más simple, o bien coserla, cosa que yo recomiendo porque estamos olvidando ya estas habilidades también que son muy necesarias para el día a día, ¿no? Para el día de mañana. Así que bueno, de nuevo tuneamos, colocamos fotos de nuestro grupo favorito, musical, nuestros fans, etcétera, etcétera, y encintamos de manera conveniente para que el resultado sea mucho más duradero, ¿no? Bueno, ahí veis algunos ejemplos de centros que han aplicado, que han implementado este recurso en centros de secundaria, pero también, como veremos ahora, en centros de primaria o incluso de educación infantil, ¿vale? Estos son colaboraciones de un profesor de Murcia que viene trabajando, también los tenemos de Gijón, profesores del CODEMA de Gijón que también están trabajando material construido, pero quiero sobre todo poneros un pequeño vídeo
de un programa que se llama un programa de escuelas activas que nace en la región de Murcia y que está dirigido por dos magníficos profesores, Juan Alcaraz y por María Sánchez Baño, que bueno, son dos motores del mundo profesional que están desafiando a los centros de la Comunidad de Murcia, y también sé que hay muchos otros centros que se están adheriendo a desafíos mensuales, ¿no? Donde retan a los profesores y a sus alumnos a pues, actividades cooperativas, actividades más competitivas, actividades de todo tipo, ¿no? Entonces se pusieron en contacto conmigo en febrero de este año, del 2022, para de alguna manera explicar al profesorado que está implicado cómo se construyen esos materiales, con los vídeos que tenéis a vuestra disposición en el canal, y a partir de ahí la implementación que ellos hicieron es, grandiosa, ¿no? Hay ahí más de, si no recuerdo mal, más de 300 colegios de educación infantil y de primaria que se sumaron a esta propuesta, institutos también, centros de educación especial, con la idea de desarrollar, crear, elaborar estos materiales y utilizarlos en los recreos, de manera que generábamos minutos de actividad física, dándole oportunidad al alumnado de crear también sus propios juegos, sus propias actividades con estas palas de pala 2 o gobas, como se les quiera llamar, o manoplas, tienen distintas denominaciones, ¿no? Bueno, ahí veis algunos ejemplos de la enorme cantidad de propuestas que los niños de Murcia fueron capaces con sus maestros de generar, de construir, de diseñar. Grandioso este proyecto de escuelas activas liderado por Juan y por María. Enhorabuena, y desde aquí les envío, como no, un fuerte abrazo y les reitero la enhorabuena por este proyecto tan ambicioso y realmente tan interesante, tan guapo de ver. Sí, yo también lo conocía, es una pasada el proyecto y conozco docentes que lo están llevando a cabo, de ahí de Murcia precisamente, compañeros, y es una envidia sana que les tengo, que a veces lo comentamos. Digo, ojo, qué suerte tenéis con esto. Y dice, la verdad es que sí, hemos tenido mucha suerte, se están involucrando, cada vez somos más y está saliendo todo muy, muy bien. Y bueno, es súper importante, reconforta mucho y encima, pues si le añades algo un poco más emocional, como el material autoconstruido, pues todo define, define. Sí, sí. La verdad es que la experiencia fue para mí muy gratificante ver cómo se implicaron los docentes, los alumnos y sobre todo el éxito de un programa que es muy ambicioso, que ya tiene varios años de rodaje. Bueno, también hay otros muchos programas interesantes, el Sí, de sí, Carlos Chamorro, con Piecitos, sí. hay muchísimos programas y desde aquí, pues también la enhorabuena a todos los docentes que están, yo creo que a raíz un poco de la pandemia, hemos dado un paso de gigante en este sentido y estamos sumando esfuerzos para realmente crecer juntos, ¿no? Y Eso esto, es. pues realmente es lo potente, ¿no? De estos proyectos donde nos sumamos y donde crecemos y multiplicamos los efectos que individualmente podríamos conseguir, ¿no? Bueno, Estamos haciendo de manera exponencial lo que ya sabíamos, ¿no? En la educación física, que somos tan cooperativos, de equipo, pero no terminaba de cuajar. Y de momento, de unos años a esta parte, ha sido como todos a una fuente ovejuna, que se suele decir, y ha sido una pasada porque estamos como ayudándonos entre todos muchísimo, pero que se sí. nota una barbaridad. Sí. Sí, 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 se nota el empuje de muchísimos compañeros en cada cosa que vamos haciendo, cada proyecto que va surgiendo, notas detrás muchísima fuerza y realmente, bueno, esto sí que es algo diferenciador con lo que veníamos haciendo hace décadas, ¿no? Donde trabajábamos de manera más individual y ahora posiblemente la tecnología, las redes se han inyectado con tanta fuerza, tienen esta parte positiva que la estamos sabiendo aprovechar y que está rindiendo pues, estos frutos tan interesantes, ¿no? Bueno, vamos con las dos últimas propuestas ya para no dilatarnos demasiado en el tiempo y también otra nueva creación, otro invento, en este caso lo he denominado Atomium, es un material que se está probando muchísimo en muchos centros, en muchos contextos, consiste básicamente en unir globos inflados, hinchados y darles una unicidad, un sentido de unicidad al envolvernos con distintos materiales. Ahí vais a verlo con film de cocina, pero se hace también con bolsas de plástico si lo que interesa es más
pues el tema del reciclaje, ¿no? Vamos a ver rápidamente cómo se construye este material y qué versatilidad, qué recursos, qué potencialidades puede ofrecernos, ¿no? Bueno, ahí estáis viendo un poco cómo se puede utilizar, ¿no? Con golpeos muy diversos, con todo tipo de juegos, todo aquello que estábamos haciendo con pelotas grandes, con balones de fit, con balones de Unikin, de Ultimate, con todo tipo de recursos, ya no balones, me refiero también incluso aros, frisbees, todo es susceptible de adaptarlo a este nuevo recurso más grande. Lo he puesto en el 9º lugar porque hacerlo individualmente es complicado y por eso recomiendo que se construya de manera cooperativa, ¿no? En pequeños grupos, luego vais a ver un pequeño ejemplo también. El resultado sería pues este atomium, son, digamos, átomo es el núcleo de un átomo es muy parecido a eso que estamos viendo ahí, ¿no? Y es una especie de balón ralentizado, ¿no? Y por eso tiene interés a nivel educativo, porque el vuelo es más lento y me permite hacer muchas más cosas durante ese vuelo. Puedo incluso lanzarlo contra las personas, que es totalmente inocuo, me permite diseñar juegos de cualquier categoría táctica y por tanto es un elemento para el diseño de nuevos inventos, juegos lúdicos que me pareció muy interesante, ¿no? Voy a poneros cómo yo lo aplico en el contexto universitario, aunque ya me consta que en otros cursos donde he dado formación, en profesorado de primaria, de secundaria, ciclos formativos, también se está implementando con gran éxito, por lo que me comunican las personas que lo utilizan, ¿no? Fijaros cómo lo usé yo por primera vez hace varios meses. La idea era construirlo de manera cooperativa en grupos pequeños, grupos de 4 o 5 participantes, para que se ayuden, se apoyen en el inflado de los globos, en el tejido de esa red de globos y luego en el envoltorio. Y a partir de ahí tenían que inventarse juegos, ¿no? Ahí veis algunos ejemplos. Juegos de cancha dividida, como este que tenemos tan interesante. Juegos de lanzamiento a dianas móviles, ¿no? Hacia compañeros que pueden ser muy diversos, individuales, colectivos, equipos. Aquí tenéis otra muestra, ¿no? De juegos también de persecución hacia personas con roles cambiantes. Ahí veis otros circuitos donde tendrían que superar los participantes sin ser tocados, ¿no? Juegos de, por supuesto, de cancha dividida, con golpeos de manos, pies, cabeza, juegos de pared o de muro, etcétera, juegos de bateo y carrera. Por tanto, un implemento nuevo que nos permite explorar habilidades, desarrollar habilidades, destrezas, pero sobre todo utilizarlo como un recurso de creación, de invención de nuevos juegos, ¿no? Por eso lo he traído aquí por ese interés que puede tener no solamente la construcción del propio material a nivel cooperativo, todo lo demás que habíamos visto podía ser construido casi individualmente si se tienen las habilidades, pero aquí ponemos el foco en la cooperación, ponemos el foco en sumar esfuerzos como ya comentábamos antes y en el diseño, en la invención de juegos también de manera cooperativa. Yo en este además tenía alguna preguntilla, por ejemplo, a ver, varias cosas. Sé que no se pincha, porque ya me lo ha dicho gente, por ejemplo, Tere Miña lo usa bastante, pero eso, la duración en tema con el tema de los pinchazos, si nos puedes hablar, y Sí. que sería aconsejable, lógicamente se ve ahí en el vídeo, en interiores. Y por otro lado, si se pincha uno solo del átomo, pues la manera de cómo parchear eso, o sea, que hay que abrir a lo mejor el film y ponerlo, un poco que nos cuentes esas dos preguntas. A ver, inicialmente yo tuve dudas, ¿no? Este implemento lo desarrollé hace 3 años y he pasado por varios tipos de materiales, porque mi idea era reproducir la pelota del Kimball, ¿no? Un balón grande que pudiera ser autoconstruido y por ahí me movía, ¿no? Entonces, inicialmente la durabilidad es un tema que preocupa, ¿no? Evidentemente se van a pinchar los globos. Con el uso se van a pinchar y dependiendo de si sigues los pasos más o menos cuidadosamente, el resultado se va a pinchar antes o después, ¿no? Si utilizáis poca cinta
en contacto con el globo, cinta adhesiva en contacto con el globo, se pinchan menos. Si pegáis la cinta en el globo, es muy probable que se pinchen antes, ¿no? En cualquier caso, acaban pinchándose. ¿Cuánto puede durar un atomium que esté bien construido? Se desinflan aproximadamente, dependiendo de la calidad de los globos, a partir del mes, ¿vale? Yo tengo ahora mismo en casa uno que lo construí hace un mes y todavía está intacto. Se ha desinflado un poquitín el globo, pero sigue teniendo todas las características para poderlo utilizar, ¿vale? A partir del mes empieza poco a poco a desinflarse. Si se pincha un globo, efectivamente lo que podemos hacer es hacer una ranura en ese lado, en el film, en la parte exterior, introducir el globo, soplar, hacer el nudo y volver a encintar con cinta adhesiva. Tenéis cómo repararlo en algún vídeo que ya lo he abordado en el propio canal, ¿no? También podríais hacer un recorte con tijeras, inflar el globo por fuera, meter el globo y encintar, pero vais a gastar más cinta adhesiva y más tiempo. Lo que buscamos es que si durante el transcurso de una clase se me pinchan 2 o 3 globos, como en 1 minuto o en 2 puedo volver a reparar ese material y volver a continuar utilizándolo sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y esto es importante que lo sepan los alumnos. La reparación no la tiene que hacer el profesor, la tienen que hacer los alumnos, porque seguimos educando en el cuidado del material, en la preservación del material y en no solamente tener habilidades para construir, sino también para reparar ese material, ¿vale? Por tanto, si somos capaces de reparar y reparar y reparar, bueno, pues vamos a tener un atomium que puede tener meses de durabilidad, porque lo que es la carcasa, el envoltorio, sigue siendo el mismo, aunque los globos han ido variando, ¿no? Es importante que sigáis bien los pasos para que el producto final sea una esfera. Hay gente que está construyendo atomiums, pero no enreda bien los globos, no los teje bien y entonces le sale, bueno, formas más o menos creativas, pero que su vuelo no va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, si queréis saborear y disfrutar del impacto a un atomium totalmente esférico, yo os lo recomiendo que le dediquéis un poco de tiempo porque realmente merece la pena. Al segundo o tercero que construyáis o que instruyáis a los alumnos de cómo construirlo, vais a disfrutar vosotros y ellos mucho más que si es un atomium deforme que no acaba volando exactamente bien, ¿vale? Estupendo. Y nos vamos al último, que este es de mis preferidos, si no el que más prefiero. A ver, cuéntanos el cuadrilástico. Bueno, pues en este caso también es un invento mío que tiene 2 versiones. Tiene la versión que vamos a ver que se llama el cuadrilástico y tiene otra visión, otra perspectiva que es el arolástico con cartón. Sería con cartones que es menos duradero, pero si tienes la precaución de embadurnar el cartón con alquil o con un ungüento que hagamos de pegamento y agua y harina, el resultado es muy consistente, ¿vale? Hay gente que no lo está envolviendo, que no está embadurnándolo bien, y entonces el aro, digamos que con la presión de las gomas se acaba doblando, ¿vale? Esta otra versión, que es el cuadrilástico, es muy duradero, tiene también muchas versatilidades y os cuento rápidamente en qué consiste. Bueno, básicamente es reciclar botellas de plástico y utilizar codos de PVC, ¿vale? Este es el resultado, es una especie de cuadrado que nos permite golpear todo tipo de móviles y que usamos como materia prima botellas de plástico de 1,5 litros, ¿vale? Las tenemos que recortar. Ese es el arolástico que os comentaba antes, el primo hermano, ¿vale? También tenéis vídeos, tutoriales de cómo se construyen uno y otro en el canal. Y aquí el tema fundamental es cómo hacer el entrazado, el entramado ese de cuerdas para que funcione como una red única y que golpee e impulse bien la pelota. Ahí vais a ver un poco cómo recortamos, en este caso con un cúter o tijeras fuertes, las botellas de plástico, cómo hacemos un cilindro, cómo lo envolvemos y cómo lo encintamos con colores para que nos quede algo atractivo, ¿vale? A partir de ahí es introducir papel de periódico dentro para que el cilindro sea consistente, insertarlo en 4 codos y ya empezar a hacer esa red de goma elástica con nudos simples, son nudos muy simples, a veces dobles,
para que nos quede un cordaje lo más potente posible, ¿vale? Si vamos insertando, como doy instrucciones en el vídeo, bueno, podemos golpear pelotas de tenis o pelotas de goma espuma o pelotas autoconstruidas para que salgan disparados 3, 4, 5, 10 metros, ¿vale? El resultado es realmente atractivo y muy, muy recomendable, ¿vale? Recomiendo, para que sea más duradero, sellar las uniones entre los tubos de las botellas de PVC y el codo, sellarlo con silicona, ¿vale? Si lo sellamos, el resultado no se nos va a mover, porque si no se nos movería, si utilizamos solo cinta adhesiva se nos va a mover con el paso del tiempo, y si lo sellamos vamos a tener un material que va a ser mucho más duradero que el que comentábamos inicialmente. Claro, si ¿Dudas no que genera esto? el que no esté uniforme va a hacer que bailen las gomas y a partir de ahí se destartala todo. Eso es, eso es muy importante, sellar los materiales que hemos utilizado, para que podemos utilizar cola de contacto también, o simplemente una pistola de silicona si la tuviéramos, para por dentro, por esa ranura que nos queda, sellarlo y que nos quede perfectamente unida en una superficie única todos sus compuestos, ¿vale? Estupendo, pues la verdad es que, bueno, no tengo palabras, ¿no? A mí encima con lo que me gusta todo esto, yo creo que todos son ventajas, ¿no? Son ventajas educativas, son ventajas económicas, es ventaja social, ¿no? Porque implicas el entorno de las familias también, es ventaja a nivel de tiempo de acción motriz, porque lógicamente ellos preparan en casa o en otra asignatura de manera interdisciplinar la propuesta, ¿no? de material, y entonces luego lo llevamos a cabo en educación física, con lo cual esa ventaja también del tiempo de acción motriz es ventaja a la hora del cuidado del material, del reciclaje, de ver el tema de materiales de desechos. Quiero decir que es una pasada. Ya lo último que nos quedaría sería que esto habrá que hacerlo en algún momento, como esto coja mucha fuerza y está cogiéndola, hacer un tutorial de cómo guardar todas esas cosas, de la cantidad de recursos y materiales que podemos llegar a tener, y qué fantástico sería esto, ¿eh? Tener que hacer un Sí. tutorial de cómo guardarlo todo. Sí. Sí, sí, bueno, a veces es sentido común, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que me muevo para dar cursos, es verdad que almacenarlo en cajas donde no se deteriore el material puede ser interesante para eso, que sea más duradero y que podamos utilizarlo durante varios cursos, ¿no? Y luego el tema del almacenamiento en los centros también puede ser un problema, porque, claro, tenemos cientos y cientos de materiales al final, ¿no? Con lo cual, mi recomendación es tenerlos una temporada en el centro, pero luego que todo ese material vuelva a su creador, a su diseñador, que es el alumno, para que pueda utilizarlo en el contexto extraescolar, en el recreo, en casa, en otro tipo de actividades no académicas, no escolares, y de manera que el objetivo que tenemos en educación física, que es adherir al alumnado a la práctica de la actividad física, se pueda materializar, ¿no? Así que, bueno, pues eso es un poco el recorrido que hemos hecho, quizá más dilatado en el tiempo de lo que uno hubiera querido en principio, ¿no? Para un tutorial, pero bueno, creo que más o menos se recogen ahí 10 ideas listas para ser utilizadas ya, pues, a no más tardar el curso que viene, ¿no? Sí, 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 esa es la idea. Siempre nos pasa, ¿eh? Siempre, como nos gusta hablar de estas cosas, nos enredamos más de la cuenta, pero es normal. Vamos a dejar en la descripción del vídeo pues todo lo que hemos mencionado antes, desde el podcast de Carlos hasta el enlace al canal tuyo, Antonio, con todas las propuestas. Y yo creo que así es una manera un poco también de que quien quiera pues tenga más recursos, y quien se vaya animando pueda seguir creando y obteniendo más ideas como aparecen ahí. Muchísimas gracias por atenderme y por compartir, ¿no? Y por difundir de esta manera tan fantástica la autoconstrucción de materiales en educación física. Pues nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de divulgar el modelo, de contar un poco lo que vengo haciendo, y sobre todo con el deseo de que a la gente le sirva, que le sea útil y que realmente le pueda resolver pues alguna papeleta en el día a día del maestro, del profesor de educación física, que tiene muchas dificultades, ¿no? Espero que el material ya no sea nunca más un problema para diseñar los programas de educación física. Muchas gracias, Adal, un fuerte abrazo. Venga, nos vemos en otra. Hasta luego, Antonio. Chao. A ti, hasta pronto.